primera parte. Está bien, está bien. Está grabando, ok. Entonces tengo la alegría de presentarles a Freddy Roncalla. Es poeta, editor de la librería jaguansuyo.com. Se los escribiré en el chat, donde vende libros de los Andes, en quechua, de literatura latinoamericana. En esta clase hay un estudiante que es quechua hablante, su familia, pero la pobre me dijo que a un primo está como muy... Ah, mira, ahí está en el chat. El primo está en el hospital y ella tuvo que ir al hospital y no puede estar aquí, que ella te podía haber hecho preguntas y eso. Bueno, si ella ve el video, ¿no? Puede hacerme preguntas por email y también hago la invitación a los estudiantes. Si gustan, me pueden escribir a... Ese es mi correo. Ajá. Y generalmente tengo la mala costumbre de contestar casi todo lo que me escriben, ¿no? Por influencia de alguien que vivía en la Sexta Avenida, que era John Cage, que hacía lo mismo. A John Cage hacía lo mismo. Sí, y probablemente era tu vecino, ¿no? John Cage. Quizás sí. No, creo que él vivía por la 23 o 24 más o menos, por la Sexta Avenida. Ya. Oye, ¿no quieres hablarles del blog? ¿No quieres poner en el chat el blog o prefieres más tarde? Como quieran, sí, pues como quieras, o si quieres, dependiendo del tiempo, podemos hablar primero de Guamapoma y después del blog, como guste. No, es para que sepan, él tiene este blog hace muchos años y es súper interesante. Ahí es que salió el artículo este de la geografía y la cultura, el artículo ese que me mandaste recientemente. De Rebeca Carte. ¿Qué te pareció? Maravilloso, ¿no? Me encantó, se los estaba resumiendo a ellos, bien resumido, porque lo leí bien rápido, pero las ideas son fantásticas. Sí, bueno, eso sería bueno si en algún momento quieren, digamos, adentrarse un poco más, ¿no? Podríamos inclusive tratar de invitar a Rebeca, ¿no? Pero bueno, yo no hablo con ella ese tiempo, pero creo que sí, ¿no? Que tiene toda la teoría del paisaje, cómo el paisaje es formado por la cultura y la cultura, una vez que se forma el paisaje, ¿no? El paisaje también determina cómo la cultura se comporta, ¿no? Digamos, por ejemplo, en el caso en el caso de las montañas en el Perú, ¿no? Que ustedes mayormente son, ¿de qué parte son ustedes? Yo Argentina. ¿Argentina? Colombia. ¿Colombia? República Dominicana. ¿Dominicana? Colombia. Colombia, ¿no? Ya está bien. Entonces, por ejemplo... México. México, qué lindo y querido. Entonces, probablemente... Puerto Rico. Mayagüez. Bueno, entonces, por ejemplo, siempre hay, digamos, en México, por ejemplo, está la Virgen de Guadalupe, ¿no? Un caso bastante conocido, ¿no? En el cual hay una peregrinación anual, ¿no? Es una fiesta muy grande, ¿no? Pero eso está determinado por paisaje. El paisaje, ¿no? Esa Virgen de Guadalupe ha sido parte, anteriormente tenía un nombre indígena, un nombre azteca, yo creo que Tonantzin, ¿no? Entonces, ese lugar ya tenía un nombre, se le sobrepone el nombre católico, la Virgen del Este, entonces el paisaje determina cómo se va comportando la cultura. Entonces, en el paisaje, en el artículo de Rebeca Carta que han leído, ¿no? También dice que en el antiguo Perú, ¿no? Habían lugares, ¿no? Diferentes lugares, cada lugar tenía un nombre, ¿no? Y muchos de esos lugares eran sagrados, ¿ya? Entonces, podría ser una laguna, podría ser una piedra, un cerro, una montaña, ¿no? Y a veces inclusive un objeto pequeño, ¿no? Entonces, esos nombres, muchos de esos nombres requerían un tratamiento especial. La gente tenía que hacerle sus fiestas y sus ritos especiales. Entonces,
En casi toda Latinoamérica tenemos la fiesta de los patronos, por ejemplo, ¿no? Es una de las cosas que el santo patrón de un pueblo, ¿no? Entonces, una de las cosas que trajeron los españoles, pero que coincidió mucho como los lugares sagrados de los antiguos peruanos estaban distribuidos en el espacio, ¿no? Entonces, si ustedes quieren, en el futuro podemos hablar de eso, pero creo que esta noche tenemos que hablar un poquito de Huamampoma, ¿no? ¿Tú les has explicado un poco a tus alumnos acerca de Huamampoma? Bueno, yo le mandé yo le mandé el poema de Daisy Zamora. Yo les mandé un pedacito de Wikipedia y yo les mandé a ti leyendo. Eso solo. Ya, perfecto. Entonces, ¿alguien me podría decir, dar una idea más o menos de cuál es la impresión que tienen de Huamampoma? ¿Qué más o menos alguien me podría contar? Así, digamos, como para poder tener un puente de entrada a lo que podemos hablar, ¿no? ¿Alguien? Buenas Juliana, ¿me puede noches, decir tú? buenas noches, gracias por estar aquí. Soy Carlos Fernández. Carlos. Me llama la atención que él lo catalogan, ¿por qué le dicen que él es un cronista amerindio? Ya. ¿Por qué o sea, él es el cronista oficial américo-indígena? Ya. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? A mí me llamó la atención el hecho que su gran obra al final se perdió, nunca llegó al destinatario, ¿no? Uh-huh. Ok. ¿Y por qué está en Dinamarca? O sea, de todo el globo terráqueo en Dinamarca, la Biblioteca Real. Ok. Entonces vamos a empezar como cronista amerindio, ¿ya? Vamos a empezar con esto, ¿ya? Hay una, en el web hay una página fabulosa que se llama de Huamampoma. Disculpe, Huamampoma. No, el Huamampoma webpage, ahí es que está el manuscrito. El manuscrito en alta resolución, ¿ya? Sí, eso es lo que Carolina me dijo. ¿Y cómo iba a leerlo yo si son 100 páginas? Es muy difícil, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo tengo una edición, si lo pueden ver, ¿no? Una edición que hizo Paul Rivet en 1933, una edición facimilar, ¿no? Que la he leído yo letra por letra hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, vamos a ver la pregunta que dijo Carlos, el cronista amerindio, ¿ya? Yo vamos a decir que es cronista indígena, ¿ya? ¿Qué pasa? Cuando llegan los españoles al Perú, llegan a las Américas, ¿no? Ustedes han escuchado, probablemente cuando estaban hablando de Garcilaso, han escuchado hablar del encuentro que tuvo un cura español con el Inca, ¿no? Que agarra y le entrega el libro y el Inca se lo pone al oído y no escucha nada y lo bota al suelo, ¿no? Entonces ese es el encuentro de la escritura con la escritura alfabética, ¿no? Tipo latino, traída por los españoles, con la forma como los antiguos peruanos procesaban la información, ¿no? Y guardaban la memoria, ¿ya? Entonces, a partir de eso se empieza a establecer toda una serie de mecanismos de expansión de la escritura muy cercana al desarrollo del poder colonial, ¿ya? Básicamente para poder entender cómo y para eso utilizaron mucho a los sacerdotes, ¿no? ¿Para qué? Porque ellos necesitaban entender cómo funcionaba, ¿no?
la antigua sociedad para poder sacar más recursos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tiempo después agarraron y descubrieron que había un sistema de trabajo comunal que usaban mucho los incas, que se llamaba la mita, ¿ya? ¿Qué cosa es la mita? La mita es un trabajo comunal en el cual, digamos, toda una comunidad pasa un periodo de tiempo, ¿no? Trabajando cierta cosa comunalmente, ¿no? Entonces, ese sistema, la mita, y generalmente eso se hacía en tierras comunales que iban en beneficio o de la comunidad o de la etnia o de un grupo humano dado o para el Inca, ¿no? Que también a la larga era como trabajar para el Estado, luego tener digamos, su social security, por decirlo así, ¿no? Entonces, los españoles descubrieron que ese sistema de trabajo les era muy útil para explotar las minas, ¿ya? Entonces, cuando se descubre la plata en Potosí y el mercurio en Huancavelica, la mita es uno de los grandes recursos, una de las grandes formas de movilización de mano de obra casi gratis, ¿no? En las cuales la gente, la población indígena tenía que ir a trabajar gratis por un periodo dado para cumplir con ciertas cuotas de estas, ¿no? Y eso es algo que aprendieron los españoles a través de todo el estudio de las culturas que hacían los sacerdotes, ¿no? Aparte de eso, los sacerdotes se dedicaron a describir la sociedad, a hacer censos y a hacer pequeñas historias, ¿no? Lo que se llama las crónicas, ¿no? Entonces hay un montón de cronistas ahí, que desde la llegada de los españoles hasta el momento en que Guamampoma y Garcilaso empiezan a escribir, hay una larga serie de cronistas, ¿no? El primer libro en las Américas se publica en el Perú y creo que es un diccionario, ¿no? Se publica un montón de diccionarios, un montón de estudios de quechua y de otros idiomas, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta. Mientras está pasando esto, ¿no? Pero solamente es una pequeña élite, generalmente son sacerdotes, porque el resto de los conquistadores no sabían ni leer ni escribir, ¿no? En ningún idioma, ¿no? Entonces, con las justas podían escribir su nombre, ¿no? Entonces es algo muy, muy importante. Entonces, al momento que Guamampoma decide escribir, ¿no? Su crónica, habían pasado ya más de 70 años, ¿no? Ya habían pasado una serie de eventos, ¿no? Realmente horribles, ¿no? Una serie de explotación, una serie de cosas, ¿no? Que a cierto punto lo impulsaron a él a escribir una carta al rey, ¿no? Quejándose, ¿no? De las condiciones que estaba la población y proponiendo un nuevo, o sea, y él decía que todo esto estaba pasando porque el mundo estaba al revés, ¿no? Y la llegada de los españoles, ¿no? Y el hecho de que uno de los virreyes haya matado a un inca, había puesto el mundo al revés. Y lo importante era de que la intención de su carta es tratar de que este mundo al revés siguiera, digamos, volviera a su estado original, ¿no? Entonces, escribe esa carta y una parte quejándose y otra parte, ¿no? Que yo en el resumen seguramente lo han visto, y otra parte proponiendo un buen gobierno, ¿no? Entonces, el libro se llama La Nueva Crónica de Corona y Buen Gobierno, ¿ya? ¿Por qué se llama La Nueva Crónica? Porque él estaba muy al tanto de lo que habían escrito todos los cronistas de su tiempo, ¿no? Inclusive estaba muy al tanto de lo que había escrito Tomás Moro, ¿ok? O sea, uno que estaba hablando de la utopía en Holanda. O sea, era un tipo muy, 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 muy instruido, que había trabajado en la década de 1565 en la represión de algo que
que se llama el taqueonjue, ¿no? Que está mal traducido como enfermedad del canto, pero en realidad no fue enfermedad del canto, sino más bien fueron unos rituales muy parecidos a lo que el siglo pasado, o el siglo XIX, fue el ghost dance de los nativoamericanos, ¿no? Que eran danzas curativas para poder liberarse de todos los males que iban traído los españoles, ¿no? La colonia española. Entonces, él estaba muy al tanto de que lo que estaban escribiendo los españoles, ¿no? Los cronistas, no era acertado. No solamente que no era verdad, sino que no se adecuaba al modo de pensar originario, ¿no? Andino, por en ese tiempo no se usaba andino, sino un modo de pensar, digamos, indígena, ¿no? Por eso le dice la nueva crónica. No dice crónica, sino nueva crónica. ¿Por qué? Porque todos los demás están equivocados, ¿no? En principio no saben cómo digamos, la idea que él plantea en una parte, que la idea de la historia que tienen los cronistas no sigue las generaciones de indios, ¿no? Hay si ustedes quieren averiguar un poco más sobre Wampoma, hay una cosa que se llama las generaciones de indios. Son 4 generaciones, no voy a explicar ahora porque es un poquito complicado, pero si ustedes quieren ir a este blog que se llama jaguansuyo.com, ¿no? Hay hay un artículo muy bueno de esta persona. ¿Ya? Sobre las generaciones de indios, ¿ya? Entonces, ahí escribe esa cosa, ¿no? Entonces, y es concebida como una carta al rey, ¿no? Al Felipe II, diciendo, bueno, mire usted ya, bueno, ya no está el Inca, pero el universo, para que tenga sentido, tiene que tener una cabeza. Usted ha reemplazado al Inca, entonces, por lo tanto, yo estoy a vuestro servicio y estoy yendo a recomendarle que haga usted, está pasando estas cosas y tiene que hacer estas reformas, ¿no? Entonces, es como una gran carta, que bueno, como dice alguien ahí, ¿no? Que no llegó porque se perdió, estuvo extraviada por casi 400 años, ¿no? Pero hay un detalle muy importante. Hay un detalle muy importante que por si acaso el rey no entendiera, ¿no? Porque no estaba seguro si se podía, si leía o no leía, ¿no? Si por si acaso el rey no entendiera, Wamapomo produjo 400 dibujos, ¿no? Hechos a mano. Ahora, esto es un librito bien pequeñito, ¿no? Y lo escribe a mano, todo muy cuidadosamente por los 2 lados, ¿no? Y son 400 dibujos, ¿no? Que explican con lujos y detalles lo que estaba pasando en ese momento. No solamente lo que está pasando en el momento, sino una visión una visión del espacio y de la religión y de la cosmogonía del lugar, ¿no? Y con esos 400 dibujos, ¿no? Si tenemos tiempo vamos a hablar más tarde, ver más tarde, ¿no? Que nos ha tomado, en el Perú nos ha tomado más o menos 70 años empezar a entender qué es lo que nos dicen esos dibujos, ¿no? Él se convierte en el creador, ¿no? Del cómic, ¿no? Es el primero en el mundo que pone una figura humana con un parlamento en la boca, ¿ya? Y ese es el padre del diseño gráfico en el Perú, ¿no? Todos los libros, hay una cantidad inmensa de libros en el Perú que tienen no solamente la caligrafía, sino el diseño gráfico de Wamapomo, ¿no? Entonces, esa es la cosa. Ahora, vamos a ir un poco a por qué se pierde el libro y qué pasa con el libro, y luego vamos a retomar un poquito de la idea de por qué es relevante Wamapomo, ¿no? Entonces, no se sabe exactamente qué pasó, cómo se perdió el libro, ¿ya? Probablemente, lo que pasa es que la corona española, ¿no? Cuando nosotros pensamos en España, ¿no? Pensamos que solamente en España, pero todas las dinastías estas reales en Europa tenían conexiones en varios países, ¿no? Porque yo creo que en un momento, digamos, a España controlaba los Países Bajos, por ejemplo, o creo que fue al revés, ¿no?
Entonces, tienen también y hay una dinastía española que viene de Alemania, ¿no? Entonces, probablemente fue alguien ahí, algún embajador, algún príncipe, qué sé yo, ¿no? Que lo compró en alguna parte, ¿no? Entonces, sí, lo que es seguro de que sí, llegó algún anticuario, y algún anticuario lo puso en la Biblioteca Real de Dinamarca, ¿no? Y fue encontrado por un señor que se llama Pisman, ¿ya? Un señor que se llama Pisman, ¿no? Que se dio cuenta inmediatamente de la importancia de este libro, ¿no? Ahora, es bien interesante, ¿por qué? Porque muchos de los estudios sobre los Andes, sobre todo a finales del siglo XIX y a inicios del siglo XX, se da entre gente que mayormente son del norte de Europa, son alemanes, hay muchos alemanes que están metidos ahí, ¿no? Que agarran y hacen un montón de trabajo de archivo para tratar de encontrar lo que para ellos sería la literatura indígena pre-inca, antes de la llegada de los españoles. Ese era el interés general de todos ellos y por eso andaban buscando por archivos y qué sé yo. Entonces, sale el libro, empieza a circular el libro en el Perú, está esta edición fabulosa del Instituto de Tecnología de 1933, ¿no? de Rivet, que es otro americanista francés, ¿no? Pero hay un problema, y que la gente lo empieza a leer y es bien difícil de entender, ¿no? A primera instancia. Bueno, ahorita no tengo ojos, es muy difícil, ¿no? Entonces, si ustedes, por ejemplo, ven una transcripción literal del libro, o cuando vean ustedes si tienen mayor interés, ¿no? Es, primero que tiene una caligrafía bien pequeña y es difícil de entender porque la estructura del lenguaje no es una estructura común, ¿ya? No es una estructura común porque él está no solamente escribiendo en español, sino está escribiendo también en quechua y en otra lengua que se llama el aymara y el puquina, ¿no? Por lo menos 4 idiomas y aparte del latín, ¿no? O sea que el tipo tenía un rango ¿no? Entonces, estaba creando un nuevo lenguaje, ¿no? Entonces, no solamente estaba reclamando lo que, no solamente estaba diciendo que lo que los cronistas estaban narrando estaba equivocado, sino que la forma en que lo decían también estaba equivocada. ¿Por qué? Porque los cronistas tenían un español castizo, digámoslo así, ¿no? Y él no, estaba utilizando un español que se adecuaba a sus necesidades expresivas, ¿no? Ese fue la primera persona, ¿no? El primer pensador, el primer gran pensador y gran artista indígena, ¿no? En todas las Américas, ¿no? Fue el primero que digamos, en términos de escritura y en términos de filosofía, fue el primero que agarró y empezó a debatir lo que todo ahora ustedes seguramente conocen como postcolonialidad, estudios del sur, epistemologías del sur, etcétera, etcétera, vienen de él. Él es la gran fuente. Y no solamente eso, porque él también tenía atención a qué es lo que había pasado, ¿no? Con los incas. Entonces fue una gran fuente de empezar a escribir, a entender cómo funcionaban las instituciones antes de la llegada de los españoles, ¿no? Entonces, en este libro, ¿no? Hay una cantidad impresionante de ángulos por los cuales se le puede estudiar. Generalmente cuando uno agarra un libro ahora, ¿no? Dice, bueno, yo agarro este libro, el cine como mito, ¿no? Entonces, ¿qué cosa voy a entender? Yo voy a entender todo en función al cine como mito, ¿no? En un libro como Wampoma no, es un libro que cada página, ¿no? Cada página te va a llevar a una posibilidad interpretativa diferente, ¿no? Ese es algo que, por ejemplo, en los estudios literarios o recientes, recién empezó en 1970 con el postestructuralismo. Recién con el postestructuralismo hay ese tipo de lecturas en el Perú. Entonces, en el Perú, ¿no? Y para todos nosotros los peruanos, los que han seguido a Wampoma, nos ha tomado más o menos 70 años, ¿no? Poder empezarlo
a leerlo apropiadamente, ¿no? Y otra de las cosas que es muy importante es de que de la forma como él escribió, ¿no? Ha sido precursor de los registros híbridos que se están empezando a producir en el Perú en la literatura. Ustedes quizás saben o no saben que hay un renacimiento muy grande de literaturas indígenas en las Américas, y también hay un renacimiento bastante grande de la literatura quechua en el Perú, ¿no? Pero todavía hay una gran separación entre lo que se considera, mucha gente todavía quiere escribir un castellano estándar y aceptable, y mucha gente tiene miedo de no seguir eso. Lo que hizo Guamapoma es romper con la idea del castellano estándar y preparar el camino para que gente joven como que actual esté haciendo lo mismo, ¿no? Estamos hablando de más de 400 años, ¿no? Entonces, eso por una parte. Por otra parte, sus dibujos siguen siendo una gran fuente de inspiración, ¿no? Y se ha descubierto hace poco, ¿no? Que, por ejemplo, si ustedes ven los dibujos, casi todos los dibujos son dibujos, digamos, que lo están mirando como si fuera la mirada del pájaro, ¿no? Que está mirando, no hay perspectiva, ¿no? La perspectiva en la pintura occidental es una cosa del Renacimiento, que está más o menos por ese tiempo. Antes no había perspectiva, ¿no? Y esa mirada de vuelo de pájaro, ¿no? Tiene la actualidad hasta ahora. Hay gente que todavía está haciendo trabajos parecidos en el Perú, y no solamente en el Perú. Tiene, por ejemplo, influencia en Picasso, ¿no? Se ha demostrado hace poco por un estudioso bastante respetado de historia del arte peruano, de que grandes de los trazos que hay en Picasso vienen de la concepción. No es que se haya copiado de Guamapoma, sino vienen de la concepción del espacio de Guamapoma, ¿no? Y eso, además, tampoco es algo inventado por él, sino que es una concepción del espacio, de la forma como se organiza el espacio en toda la historia de la cultura andina desde los inicios, ¿no? Entonces, porque en el Perú, en este momento, ya no es posible hablar de prehistoria, ¿no? Ya todo es historia, ¿no? O nada es historia, ¿no? Entonces, hay todo ese tipo de cosas, ¿no? El tiempo es muy corto, ¿no? Cada año salen por lo menos 20, 30 o 40 libros, ¿no? Estudiando a Guamapoma, ¿no? Hace poco, por ejemplo, hay un profesor que egresado de la Universidad de Texas, que acaba de dar 3 conferencias acerca de la geografía en Guamapoma, ¿no? Hay gente que estudia su filosofía, los problemas religiosos, los problemas léxicos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo eso, ¿no? Embarcado en la concepción, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta que es un escritor indígena, ¿no? O por lo menos nativo americano, ¿no? Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque una vez que llegaron los españoles, ¿no? Inclusive desarrollándose más con el proceso de la llamada independencia en el Perú, ¿no? El racismo antiindígena aumenta en toda Latinoamérica, ¿no? Todos nosotros sabemos cómo es eso, ¿no? Entonces, y una de las formas del racismo es decir, bueno, que esta gente no tiene capacidad de cultura, no tiene capacidad de filosofía, no tiene capacidad de pensar. Un momentito, acá tenemos los grandes genios de la literatura universal, ¿no? Entonces, claro, pero para entender que es un gran genio, tienes que cambiar tu concepción del lenguaje, que cambiar tu forma de entender las cosas para poder abrir tu mente y ver lo que te está dando, ¿no? Entonces, eso sería más o menos en rasgos generales. No sé si tenemos tiempo, pero si hay algunas preguntas, algunas dudas, etcétera. Yo tengo una pregunta cortita. Sí, sí, sí. Primero, bueno, gracias y muy, muy interesante. ¿Por qué sigue en Dinamarca este texto y no está en el Perú?
Bueno, porque eso es una buena pregunta. Básicamente es bueno, en primer lugar que en el Perú no hay confianza, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un símbolo, digamos, un cuchillo muy, si ustedes conocen peruanos, amigos peruanos, siempre ven un cuchillo que se llama el tumi, ¿no? Hay un tumi, es como una cara con una especie de lanzón romo ahí abajo. Bueno, había uno de oro que se lo han robado. Mm, Ya, ese es uno. Y lo otro que yo creo que también el problema, por lo menos en Lima, es que hay mucha humedad, ¿no? Entonces, conservar este texto sería muy difícil, ¿no? Entonces, yo creo que está en buenas manos ahí, ¿no? claro, claro. Entonces, porque creo ellos tienen un cuidado extremo o sea, ese es probablemente, ese probablemente lo que más vale en ese museo, ¿no? Mm, Entonces, el ah, cuidado que tienen del texto dice que es una cosa impresionante, ¿no? O sea, entonces, ¿no? claro, Ahora, en otro tipo de cosas sería bueno que estén, pero en este tipo de cosas yo creo que me quedo tranquilo porque está a buen recaudo, ¿no? perfecto. ¿No? Y una alegría que no se haya perdido porque realmente es una gran cosa, ¿no? Hola, mi nombre es Marisol. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Yo tengo una pregunta. Sí, sí, Los dibujos que él tiene son más de 400, ¿cierto? sí. ¿Revelan otra cosa a lo que está escrito o el dibujo es lo mismo que está escrito? Esa es una excelente pregunta. Bueno, Bueno, no sé cuán avanzados ustedes, pero ustedes saben lo que es la escritura lineal, ¿no? ¿No? Bueno, no importa. Entonces, por ejemplo, tenemos un texto como este, ¿no? Entonces, hay una serie de ideas que empiezan de la primera página hasta la última página, ¿ya? En el caso de Guamapoma son viñetas. ¿Y qué cosa es una viñeta? Son unidades de significado más pequeñas, ¿no? Entonces, básicamente que cada página es una historia, ¿no? Entonces, en los dibujos, generalmente el dibujo se explica solo, ¿ya? O sea, está el dibujo acá y además tiene un parlamento arriba o abajo, ¿ya? Que va explicando el dibujo, ¿ya? Que puede o no coincidir con lo que está al lado. O sea, no es que la página que esté al lado, ¿no? Te explique el dibujo. El dibujo tiene un discurso aparte, ¿ya? Que a veces coincide con la página que está al lado y a veces no. Pero casi todos los dibujos, ¿no? Tienen una explicación arriba o abajo, ¿no? Entonces o sea, lo que se llama en análisis literario los paratextos, ¿no? Los famosos paratextos, ¿no? Entonces, eso es. Y lo otro que está construido por viñetas, ¿no? Entonces, son cosas que se van armando. Hay grandes capítulos y cada son un montón de subcapítulos pequeñitos que se van armando como un rompecabezas, ¿no? Entonces, eso sería, pues, ¿no? Lo que ahora, pues, se llama la escritura experimental, ¿no? Que estaba muy en moda, ¿no? Cuando apareció el boom, ¿no? Pero el boom apareció, y el boom latinoamericano apareció como gran novedad, gran novedad. Pero este señor lo había hecho cientos de años antes, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, y la otra cosa, pues, el cuidado que le ponen cada, ¿no? Porque tenía solamente papel muy limitado, ¿no? O sea, que si se equivocaba, pues, no había copy and paste ni nada de eso, todo era a mano, ¿no? Entonces, y lo otro que es muy importante es de que él tiene una serie de dibujos pintados, ¿ya? Pintados que hizo cuando estuvo trabajando con un cura ¿no? Con el cual se peleó porque el cura le quería robar a la mujer, ¿no? Y tiene unos dibujos pintados que son realmente increíbles, ¿no? Entonces, esas son las cosas que, ¿no? También fue un gran ilustrador, pero lo que pasa es que, bueno, a la una vez que se peleó con el cura ya no tenía acceso a la pintura, ¿no? ¿Se perdieron esos trabajos, esos No, acaba de salir acaba de salir
acaba de salir un libro por Juan Ocio. ¿Cómo se llama el libro? Es sobre el manuscrito. Es el manuscrito Getty de Martín Burúa. Si yo tengo la información precisa, yo te los puedo mandar si gusta, ¿no? Entonces, ahora, ese manuscrito es de un tipo que trabajó con Guam Poma, ¿no? Y está en manos de unos ricachones irlandeses, ¿no? Que no lo quieren soltar por nada, ¿no? Y que permitieron que hubiera una edición facsible hace como unos 15 años, que costaba más de $2,000, ¿no? Que es un ojo a la cara, ¿no? Y ahora acaban de sacar una edición acerca de la vida de este cura, ¿no? En la cual están las pinturas de él, ¿no? Y es muy importante tener eso en cuenta porque mucha gente que ha trabajado ahora, últimamente, que trabaja con los dibujos de Guam Poma, ¿no? No se puede controlar la tentación de pintar los dibujos, ¿no? Pero ninguno tiene el sentido de color de él, ¿no? Y hay otra gente que también hay, que trabaja con Guam Poma, que no tiene, que no puede controlar la idea de que su español está mal y por lo tanto hay que corregirlo y hay que ponerlo en estándar. Entonces le quitan el gusto del lenguaje, ¿ya? El gusto del lenguaje, que es tan importante como el lenguaje, ¿no? Porque el lenguaje no solamente es la función connotativa, lo que uno está diciendo, sino toda la información alrededor, la forma como ves la mano, las tonalidades, etcétera, ¿no? Una cosa que en el Perú, en el quechua se dice whisky, el dulce, ¿no? Entonces mucha gente lo traduce a un español moderno, estandarizado, y le quita el visti y no sirve para nada, ¿no? Entonces, siempre yo en el Perú, ¿no? Recomiendo, y a veces me peleo con gente, ¿no? Así que en la medida posible es mejor leerlo en el original. Y si lo puedes leer en su propia mano, mucho mejor. Claro, eso es muy difícil porque necesita ¿no? mucha entrega y mucha paciencia, porque hay que básicamente aprender un nuevo idioma, ¿no? Podemos decir que él ha creado un nuevo idioma, que es un nuevo registro, una nueva forma de escribirla y concebir el lenguaje. Justo cuando, en ese momento, ¿no? Y eso es muy interesante, porque sobre todo tú, Maritelva, estábamos en el siglo de oro de España, y él estaba en el siglo de plata. Estaba ahí, ¿no? Entonces son dos fuerzas completamente completas, ¿no? Es bien interesante todo eso. Entonces, como digo, cada vez que hablamos de él, o cada vez que hablo de él, bueno, puedo pasar yo 20 horas hablando y no termina, es inagotable realmente, ¿no? Entonces, ¿no? Y espero que le den una mirada, ¿no? Es interesante. Otra cosa que ha hecho, por ejemplo, Guam Poma, él se inventó un typeface, ¿no? Un typeface. Hay una cantidad increíble de libros, ¿no? Con la caligrafía de Guam Poma, ¿no? Ponen los títulos, ¿no? Dibujos, etcétera, con la tipografía de Guam Poma, ¿no? Ese es el gran logro, ¿no? ¿no? Yo sé que ha habido otros grandes, importantes escritores en el Perú, ¿no? Pero cuando hablamos de los grandes escritores en el Perú, el inicio de la literatura peruana, son tres personas, son cuatro. Primero, para mí, primero está Guam Poma, está Garcilaso, y está un señor que escribió una cosa que se llama el manuscrito de Huarochirí, del cual no vamos a hablar ahora porque es another cupcake, ¿no? Y otro señor que es más o menos del sur del Perú, que se llama Santa Cruz, Pachacuti y Maigua, ¿no? Que también es un escritor menor, pero bastante importante porque también era un señor, un escritor indígena, ¿no? Entonces, ellos son los fundadores de la literatura en el Perú, ¿no? ¿Alguna otra pregunta?
¿Puedes repetir el tercer nombre? Después del Garcilaso. Gracias. Hay muchos estudios sobre el manuscrito de Guarochirí y la cuarta persona es Santa Cruz, perdón, soy Juan de Santa Cruz, Pachacuti, Bayua, ¿ya? Eso lo pueden encontrar en Wikipedia, en el internet, ¿no? Entonces, si se quieren, Yo no sé si, disculpe, no sé si es por ignorante de no haber visto suficientes manuscritos de la época, pero estaba viendo el que pasó la profesora del manuscrito que está en la Biblioteca Real en Dinamarca, y me llamó mucho la atención el tema de la tipografía, la cantidad de letras diferentes, los tamaños, y dije, wow, me pareció impresionante. Claro, claro. Esa es la tipografía que yo digo, la tipografía Guamampoma, ¿no? Entonces, porque en página a veces hay letras chiquitas, letras pequeñas, a veces agarras y hace unas cositas así, Sí, es increíble. Pero sí, todo eso que tú has señalado muy acertadamente, cuando agarran y hacen ediciones estandarizadas, se pierde. claro. Entonces, porque hay, digamos, en muchas partes, por ejemplo, hay un encabezamiento en la página y a la mitad de la página una parte que tiene letritas no tan grandes, pero un poco más grandes, ¿no? Y si tú empiezas a leer cada de esas letritas página por página, de repente es un poema, de repente es otro texto, ¿no? Es un texto intercalado, ¿no? Es impresionante, pero entonces cuando hacen esas barbaridades, ¿no? Y gastan un montón de plata y años y se queman el cerebro para hacer verdaderas crímenes, ¿no? Se pierde todo eso, ¿no? Entonces, por eso yo digo, ahí por ejemplo, ¿no? ¿No? Entonces, cuando no tengo yo disculpe que no he traído una edición estandarizada, eso desaparece. Claro. Entonces, todo es igualito, ¿no? Y encima agarran, le ponen anotaciones, ¿no? Entonces, o sea, eso ayuda a entender, pero te quita el gusto, ¿no? O sea, lo que tú has entendido, o sea, lo que has visto, ¿no? Muy perceptivamente por primera vez y te ha impresionado, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y eso que usted dijo también, cuando escribe y escribe de acá a acá y se va haciendo cada vez más chico, o sea, es como, Es alucinante, ¿no? sí, no sé, me pareció como muy flow of consciousness, no me sale como se dice. Sí. Hay un placer. O sea, escribe con mucha pasión y con mucho placer y mucho cuidado, ¿no? Totalmente. Es como básicamente, digamos, en términos de poesía, ¿no? Literatura, ¿no? Entonces, la gente cuando escribe poesía es como si el destino del mundo, el universo, dependiera de una palabra, ¿no? Bueno, eso es lo que estaba haciendo él, ¿no? Que estaba consciente de que cada palabra, ¿no? Que estaba escribiendo iba a ser para resolver esta gran barbaridad que estaba pasando, ¿no? Entonces es realmente impresionante. ¿Qué impresión tienen ustedes de los dibujos en general, los que han podido ver? ¿No? A mí algunos me parecieron crudos. Se ¿En qué? veía violencia, como la violencia, era como una queja, eran muy obvios. Claro. Sí. Definitivamente, ¿no? Entonces, claro, es una denuncia, ¿no? Es una denuncia, básicamente. O sea, mucha gente dice que es un alegato y es una denuncia, ¿no? Entonces, le está diciendo al rey, mira, que eso te pasa. Es como si fuera un reportero gráfico, ¿no? O sea, podrías inclusive pensarlo como el primer documentalista, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, tengo por ahí un poema en el cual hay una batalla muy famosa cerca de mi pueblo, ¿no? En los Andes peruanos, y yo hablo de él que
Él está bajando, pasa por el pueblo con su cámara para filmar esa batalla, ¿no? Cosa que es completamente falso, ¿no? Pero la idea de que es un documentalista, ¿no? Se podría pensar, ¿no? O sea, un reportero gráfico, ¿no? Entonces, en todo caso, ¿no? Entonces, hay todo ese tipo de implicancias, ¿no? Entonces, la magnitud de su obra, ¿no? Es impresionante, ¿no? Tengo una última pregunta. Oh, Sí, dale. sí, sí. Sí. Y gracias por toda la información y el tiempo dedicado. Am, ¿Qué pasó con Guamampoma? Porque yo entendí, o no sé si entendí bien, que él recorría, se dedicó a recorrer y a escribir y a documentar todo lo que pasaba. Sí. Y regresó eventualmente, regresó y ya no era lo mismo. ¿O cómo fue qué pasó con él? Bueno, lo que se sabe de él, ¿no? Hay muy pocas, fuentes fuera del libro, ¿ya? Fuera del libro, solamente hay una o dos fuentes que se han encontrado en los últimos 30 años, ¿no? Que se sabe que, por ejemplo, él tuvo un lío de tierras en Huamanga. Huamanga fue la capital del departamento. Digamos que, por ejemplo, Huamanga fue la Albany de la región de Ayacucho, ¿no? Entonces, ahí tuvo un problema muy serio con una gente por unas tierras, una gente cañari, ¿no? ¿No? Que habían llevado a los españoles, ¿no? Y que fue expulsado. Eso es lo que dicen, ¿no? Y además que también apareció por ahí en un juicio como testigo, ¿no? Entonces, y todo lo demás que dice él, ¿no? Es lo que dicen en esa parte del libro que se llama, el capítulo que se llama Camino al autor, ¿no? Que es lo que más se parece a un relato como nosotros conocemos, lo que más se parece a una historia como nosotros conocemos, un cuento, ¿no? Pasó esto, fui de acá y allá, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aparentemente él ha estado viajando él es del sur de Ayacucho, ha estado viajando por Ayacucho, el Cusco y una parte que se llama Purímac, que está por ahí cerca, ¿no? Y dando vueltas por ahí, ¿no? Entonces, y parece que por la información, la cantidad de información que tiene y la capacidad que tiene de procesar, parece que ha estado trabajando muy cercano como trabajador con los curas por mucho tiempo, ¿no? Entonces, pero llega un momento en el cual él rompe con los curas, ¿no? Entonces, ese momento creo que es cuando él decide escribir la nueva crónica, ¿no? Entonces, es un proceso, él dice que son 30 años, quizás ha sido menos, ¿no? Entonces, es un proceso que le ha llevado mucho tiempo, ¿no? Entonces, él está contando la historia de que él regresa a su pueblo, pero no sabemos si es cierto o no es cierto, ¿no? Puede ser también un recurso histórico. Lo único que sabemos es que él escribió el libro y lo llevó a Lima, ¿no? Y en alguna forma él pudo mandar el libro, o alguien se lo entregó a alguien que al final llegó a Europa, ¿no? Entonces, pero sí, para saber los pasos, así digamos, un poquito más detallados, ¿no? De la trayectoria de la vida de Guamampoma, hay una persona que se llama Rolena Dando, ¿ya? Y que enseña acá en Connecticut Yale University, ¿no? Esa es una persona que ha rastreado bastante la vida de Guamampoma, ¿no? Y también está Merce López Varal, que tú conoces, Merce López Varal y Juan Ocio. Entonces, por ejemplo, Juan Ocio es el es el que descubrió el manuscrito de Getty, ¿no? Y es la primera persona que a este manuscrito le llama la Carta al Rey, ¿no? Pero que acá no es, o sea, en ninguna parte dice que es Carta al Rey. Hay una sola pequeña carta que él se hace pasar por su padre y le está escribiendo al rey, pero
el Juan Ocio es el primero que concibe todo esto como una carta al rey, ¿no? Es, es casi como un alegato legal, ¿no? Para que cambien las cosas y mejoren una denuncia, ¿no? Entonces, eso sería en términos de su biografía. No se sabe mucho de su biografía, ¿no? Ahora, últimamente, en los últimos 5 o 6 años, apareció en su pueblo, que se llama Sontondo, ¿no? Que es un lugar que tiene mucha importancia porque también hay es cuna de una de las fuentes, uno de los lugares más musicales del Perú, ¿ya? En los cuales se tocan un estilo muy especial de música con arpa y violín, ¿ya? Que se supone que tienen una relación muy estrecha con lo que estaba pasando en la colonia en 1565, ¿no? Que eso es otro rollo. Pero ha aparecido una casa, ¿no? Que según los pobladores fue la casa donde vivió Huampoma, ¿no? Entonces, esta es una casa muy bien conservada, ¿no? Entonces, si ustedes quieren conocer la casa, ahí está ¿no? Sontondo.com, ¿no? Pero entonces, hay gente que sí, que no. Bueno, entonces, y la pregunta que yo me hago es de que, ¿cómo se mantiene la memoria de esa casa por tantos años? Por 400 años. O sea, ¿cómo pasó, no? Y cómo es que la gente del pueblo sabe esa información y no los investigadores. Esa es una pregunta que he hecho a varias gente, inclusive hace como 2 años hicimos un conversatorio al respecto en Lima, pero nunca se contestó la pregunta, ¿no? Pero si quieren ver la casa, ahí está, ¿no? Una bonita casa, un barrio muy bonito y la música extraordinaria, ¿no? Y como digo, la cantidad de ensayos y cosas que hay sobre Huampoma es inmensa. Ahora, ¿para qué nos sirve Huampoma en este momento? No solamente para ver su valor como en la historia, sino también para valorar más, ¿no? Todos nosotros que estamos acá, que estamos entre varios idiomas, ¿no? Para valorar más nuestra capacidad de ser multilingües, bilingües, ¿no? Y hablar con dejo, ¿no? En esas fisuras que hay entre los dos cuando se mezclan los lenguajes, ¿no? Y eso es algo que, por ejemplo, yo creo que han estado haciendo muchos los poetas puertorriqueños, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se llama nuestro amigo el ciego? ¿Cómo se llama? ¿Tato Laviera? Tato Laviera, por ejemplo, ¿no? O los poetas chicanos, los escritores chicanos, ¿no? Peña Herrera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos registros, o quizás en República Dominicana o en Haití, el creol, ¿no? Y todos estos registros o híbridos, ¿no? Que son de una riqueza increíble, ¿no? Porque en vez de ser vistos como una pobreza en la capacidad de hablar bien un lenguaje, más bien tienen que ser vistos como la riqueza de expandir las posibilidades de todos los dos lenguajes, ¿no? Y esa es una meta, ¿no? Que ahora que estamos mucho más abiertos a las posibilidades de pensamiento y percibir las cosas desde las perspectivas indígenas, eso es algo que hay que apreciar, ¿no? Y el gran maestro, ¿no? El gran maestro, la persona que más nos ha abierto a eso, es este señor, ¿no? Que por eso yo hace tiempo lo he llamado el padre de la vanguardia. Freddy, muy bien, ya los estudiantes se tienen que ir. Está bien, sí, porque yo podría hablar todas las noches. Así que... No, hay más clases, siguen las clases. Sí, bueno, gracias a ustedes y gracias por gracias a ti por maravilloso. Muchas gracias. Sí, perfecto. Y bueno, me pasan la grabación para ponerlo en YouTube y ya se verán ustedes las caras en Jabón Suyo. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Gracias.